Bendiciones. En esta hora vamos a entregar un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Amén. Vamos a ir rápidamente. Como siempre digo, primeramente es el mensaje y ser claro y ser breve y que el pueblo reciba el mensaje que Dios envía. Amén. En esta hora vamos a estar resaltando el punto sobre el cristiano que realmente en su humanidad y en todas esas áreas cometemos errores, faltamos porque claramente no somos perfectos. Queremos agradar a Dios, amamos a Dios, queremos agradar a Dios, pero nos encontramos con faltas, con defectos en nuestras vidas y fallamos ante Dios. Entonces hay una palabra que Dios nos envía en esta hora para refugiarnos en Él y no cometer el error de apartarnos de Él, sino seguir avanzando, teniendo pruebas, teniendo luchas, teniendo caídas incluso. Dice la Biblia, podrías estar derribado, pero no estás destruido. Yo le llamo que no estás destruido porque todavía estás en vida, y estando en vida tienes esperanza de arrepentimiento, de enmendar los errores cometidos ante tu Creador. En el libro de Éxodo, capítulo 30 y el versículo 17 al 21, la Biblia nos habla de una fuente de bronce. La Biblia nos es clara y nos dice que, hablando sobre el tabernáculo de reunión, hablando sobre aquel lugar que es dividido en tres partes: el atrio, que es el número uno, el atrio; el número dos es el lugar santo; y el número 3 es el lugar santísimo. ¿Por qué estamos hablando de eso? Dice la Biblia que eso era específicamente para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, que se acercaba confiadamente al lugar, a la casa de Dios. Entonces, pero lo hermoso es que dice la Biblia que no existían muchas puertas. Era una sola puerta que existía para poder entrar al tabernáculo, para poder entrar al lugar que Dios había mandado hacer. Había una sola puerta. Y al entrar a esa puerta entrábamos directamente al atrio. Y en el atrio estaba esto. En el atrio estaba el altar de bronce. En el atrio estaba el altar donde se hacían sacrificios y todo ello. En medio del altar y del lugar santo, que ya teníamos acceso después del lugar santo, continuaba el lugar santísimo. Pero me parece curioso porque la Biblia dice que Dios colocó una fuente, mandó a Moisés a colocar una fuente. En el atrio decía que está el altar de bronce, donde hacían los sacrificios. Luego continuaba la fuente de bronce, donde Dios mandó a poner agua ahí, para que cuando Aarón y la línea de Aarón, que eran los sacerdotes, cuando entraran al lugar santísimo se lavaban las manos, los pies y se lavaban, para que no murieran cuando ministraban, dice la Biblia. Y entraban al lugar santo y luego venía al lugar santísimo, que entraba el sumo sacerdote nada más. Yo me preguntaba y decía, ¿por qué la fuente no está a la puerta, a la primera puerta, para poder limpiarse y poder tener acceso a lo que continuaba? Pero nos damos cuenta de algo muy importante. Nosotros como cristianos fallamos y cometemos errores ante Dios, está claro. Y el enemigo viene a culparnos y viene a sentirnos indignos de estar en la presencia de Dios. Pero ya nosotros fuimos lavados a precio de sangre, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. El altar, meditando un poco sobre esto, primeramente está el altar y luego está la fuente para poder entrar limpios al lugar santo y después al lugar santísimo, ya nosotros como cristianos. No voy a profundizar en esto porque sé que el Espíritu Santo va a revelarles el mensaje el cual Él les quiere dar. Entonces, primero está este lugar hermoso, que es el altar donde la gente se acercaba para hacer el sacrificio a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que primero Dios espera tu sacrificio. En los sacrificios Dios fue claro y dijo que no quería animal cojo, no quería animal dañado. Era un sacrificio perfecto, un sacrificio que no tuviera defectos, para que pudiese ser recibido por Dios.
primero está el altar. ¿Por qué? Porque el altar significa donde reconoces tu pecado, donde reconoces tu falta. El pueblo de Israel venía reconociendo su falta, su pecado, sus errores ante Dios, y ofrecían el sacrificio, y entonces eran limpiados de culpa. Primero está el altar para que primeramente Dios te ve y ve si tu sacrificio que vienes a dar a la iglesia es genuino, real, verdadero, si de verdad te duele la falta, el error, el pecado que cometiste ante tu Creador. Si te humillas tanto, ese es un sacrificio agradable a Dios y te recibe. Y puedes continuar y puedes lavarte en la fuente y tener acceso a la presencia de Dios. Pero si tu sacrificio, que primero está el altar, si tu sacrificio no es real, no es genuino ante la presencia de Dios, tu falta, tu pecado no es perdonado. Y aunque pretendas dar un paso a la fuente y pretendas entrar a la casa de Dios, creyendo que estás en santidad, en pureza, creyendo que ya te limpiaste, pero si tu sacrificio, porque la Biblia dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón del hombre, nadie va a engañar a Dios. Entonces primero está el altar para que Dios examine tu sacrificio. Si tu sacrificio, si tú vienes humillado, primeramente reconocer tu vida de pecado ante Dios y reconoces tu falta, tus pecados. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, primero está el altar para que reconozcas tu vida de pecado y puedas avanzar ante Dios. Dios va a ver si tu sacrificio es real, es genuino o es una hipocresía. Entonces, la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Imagínate que Aarón y a su descendencia fueron los que fueron llamados por Dios para ministrar en la presencia de Dios en el tabernáculo. Pero aunque ellos fueron llamados, se dejó la fuente para que cada que ellos entraran se tenían que lavar las manos y pies, se tenían que purificar para que no murieran, dice la Biblia. Acuérdate que Dios es un Dios santo, y exige santidad. Eres un ministro de alabanza, un predicador, eres quien sea que tomas un privilegio en el altar, necesitas limpiarte todos los días, porque hay una humanidad que nosotros tenemos y fallamos ante nuestro Señor y Dios lo sabe. Pero para eso fue hecha la fuente, para que te limpies todos los días y el enemigo no tenga cómo acusarte. Hombres que Dios llamó como Aarón y sus hijos tenían que limpiarse cada vez que entraran a ese lugar. Eres un hombre una mujer, un hombre que ha cometido error, ha pecado contra su Señor. Límpiate siempre. Todos los días necesitas hacer una oración de reconcilio. En el libro de Isaías, su capítulo 6 y el versículo del 5 al 7, nos encontramos que Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo inmundo de labios también, han visto mis ojos al Rey Jehová. Ay de morir, dijo Isaías. Pero entonces vino un serafín, tomó un carbón y lo pasó en él. Y le dijo esto fue hermoso, y le dijo: quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Te estoy hablando de Isaías, un gran hombre de Dios, pero él reconocía que era un hombre humano y que fallaba ante su Señor, y dijo: ay de mí que soy hombre inmundo de labios. Pero el serafín le pasó ese carbón encendido y le dijo esta palabra: quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Dios perdona de verdad, Dios te limpia y te perdona. Un hombre de Dios, Isaías, Aarón y su descendencia, que fueron llamados para ser ministros, reconocían su vida de pecado, y eso es lo que Dios le agrada, que reconozcamos nuestras faltas, pecados y defectos delante de Él y nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Todos le fallamos a Dios, pero necesitamos ser sinceros ante Él. Una oración genuina, real, verdadera, como Isaías, reconocer nuestra vida de pecado ante Él, y entonces podemos avanzar al altar, a la fuente, y tendremos el lugar santo, acceso al lugar santo y al lugar santísimo. No dejes que el enemigo te siga acusando. Límpiate, porque tienes un abogado, Jesús de Nazaret. Ya ha sido comprado y limpiado a precio de sangre. Dios te bendiga.